Anchor.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. Te invitamos a escuchar todos los lunes de 10 a 11 de la mañana Cimarrón en Radio, un espacio de la plataforma de periodistas y comunicadores de Venezuela que trae para ti noticias importantes e información general. Contaremos con invitados y especialistas sobre política, economía, ciencia y tecnología que son de tu interés. Este programa será conducido por un equipo de periodistas respetuosos del derecho a informar que tiene el pueblo, garantes del Código de Ética del periodista venezolano. No olvides sintonizar Cimarrón en Radio. Buenos días, usuarias y usuarios. Este es el programa Cimarrón Radio, que se transmite por Somos Asamblea Radio por el apoyo a la difusión de las ideas y la libertad de expresión que impulsa la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que preside el diputado Jorge Rodríguez. Primer vicepresidente, diputado Pedro Infante. Segunda vicepresidenta, diputada América Pérez. Secretaria María Alejandra Hernández. Subsecretario José Omar Molina. El programa Cimarrón Radio se puede sintonizar por el link seno.fm/Somos Asamblea Radio, emisora que coordina la Oficina de Participación Ciudadana a cargo del licenciado José Perales. Trabajaremos en esta emisión de Cimarrón Radio los operadores Miguel Herrera y Charles Bompar. Fotografía y video Gaspar Pinto. Redes sociales Alirma Castillo y Franklin Silva. Apoyo técnico Betsy Peña y Norma Castillo. Periodistas León Olivier, Antonio Chino Manrique, Ángel Bastida y Antonio Rodríguez. Todos miembros del Colegio Nacional de Periodistas y de la Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. A continuación, el editorial de Cimarrón Radio correspondiente al día de hoy, 3 de noviembre de 2025, en la voz del coordinador de la Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela, Alcides Castillo. Editorial. Parlamentarios del Gran Caribe suscribieron un acuerdo donde se comprometen a preservar la paz en esta región acosada por la Armada, por el ejército estadounidense, con buques cargados de misiles y de armas de destrucción masiva. A este acuerdo llegaron el pasado viernes después de una reunión de trabajo que se celebró en el Palacio Federal Legislativo bajo la presidencia o la conducción de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Allí se estableció que son muy necesarios los lazos de amistad y solidaridad entre los pueblos para enfrentar las pretensiones del imperialismo yanqui de apoderarse de la riqueza de nuestra patria, porque no solamente han sembrado el caos frente a las costas donde han llegado, frente a los pueblos, sino que han utilizado el terrorismo de Estado para amedrentar a estas naciones, a estos pueblos que hoy se encuentran alerta ante las pretensiones guerreristas, militaristas de un imperio que está en decadencia. Para el próximo mes de diciembre, a petición del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, se ha convocado un encuentro no solamente de los parlamentarios del Caribe, sino de América Latina, donde participen los movimientos sociales, los partidos políticos, el pueblo organizado, para hacerle frente a través de la denuncia de las pretensiones norteamericanas de apoderarse de las riquezas de nuestro pueblo. En el caso particular de Venezuela, de sustituir a nuestro gobierno legítimo y constitucional por uno que entregue el petróleo, el oro, el hierro, la bauxita y todo lo que tiene que ver con la energía que posee nuestro pueblo, que son del pueblo venezolano. Por eso hoy también alertamos a todos los pueblos del mundo, igual que los parlamentarios de América Latina y el Caribe, para que prosigan la denuncia y la movilización permanente del pueblo para detener las pretensiones hegemónicas del gobierno imperialista y fascista de los Estados Unidos.
equipo político, plataforma de periodistas y comunicadores de Venezuela, afiliada a la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAC. Sí, bueno, estaban ustedes escuchando el programa Cimarrón Radio, el cual puede ser oído a través del link seno.fm/Somos Asamblea Radio. A continuación, nuestro compañero, colega, compatriota, camarada Antonio Chino Manrique va entonces a leer las efemérides correspondientes al día de hoy, 3 de noviembre del 2025. Invitada especial, pero voy a dejar que sea León quien posteriormente se encargue de ella. Es un gran aprecio que nos tenemos. Se concreta el Pacto de Punto Fijo. El pasado viernes se cumplieron 67 años de la firma del Pacto de Punto Fijo, que llevó este nombre por haber sido realizado en la residencia del doctor Rafael Caldera, que fue uno de los signatarios conjuntamente con Rómulo Betancourt y Roberto Villalba. Dicho pacto, calificado como Punto Fijo, tuvo su origen en la ciudad de Nueva York, donde le dieron inicio naciones mencionados, que estuvieron acompañados por el industrial Eugenio Mendoza, dos funcionarios del Departamento de Estado que le avalaron a finales de 1957, luego de la caída del pacto de Marco Pérez Jiménez. Lo completaron en Caracas, con Betancourt y su partido AD, Villalba por URD y Copay con Rafael Caldera. En el 1960 se salió URD del pacto y creó la Guanábana de los blancos y los verdes. En el 1966 se formó una estructura que incorporó al FND que fundó Arturo Ullar Pietri, quien no pudo sino estar algo más de un año en el gobierno de Raúl Leoni, quien comenzó a gobernar en febrero de 1964. En los últimos años del siglo XX, en Venezuela imperó la criminalidad que llegó hasta 1999, cuando ganó Hugo Chávez y comenzó el proceso revolucionario bolivariano, que actualmente tiene al frente al líder obrero Nicolás Maduro. No se puede obviar que dicho pacto dejó cerca de 200.000 víctimas, destacando más de 3.000 desaparecidos, prácticamente la entrega del petróleo a USA e Inglaterra y la presencia de la bandera del imperio yanqui en los cuarteles venezolanos. Todo eso pertenece al pasado punto fijista. Ahora les cedo la palabra pues nuevamente al colega, camarada y amigo León Olivier. Entonces acaban ustedes de escuchar las efemérides del programa Cimarrón Radio, correspondiente al día de hoy, 3 de noviembre del 2025. Tenemos entonces para el día de hoy en el Cimarrón Radio una invitada muy especial. Se trata de la doctora Maite Tejero, que ella nos va a hablar sobre el tema de la desaparición forzada en Venezuela en los años 60 al 69. Y tratándose de la desaparición forzada de su hermano Alejandro Tejero. Entonces tenemos a la doctora Tejero, que nos va a hablar sobre el tema y sobre un documental referente a varias desapariciones, entre ellos la de su hermano Alejandro Tejero. Adelante, doctora. Sí. Bueno, aprovecho la ocasión para invitar a la presentación del documental Jueves en el Broadway, que será el viernes próximo en el auditorium del piso 2 de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que queda en la esquina del Chorro. Este documental yo podría decir que es hijo de la película venezolana Lunes o Martes, Nunca en Domingo, que con motivo que ganó en el 35 Festival de Trieste, el Canal 8 presentó un tráiler y nos llevamos la sorpresa de ver la foto grande de mi hermano en ese tráiler. Eso por supuesto causó un gran impacto y motivada por la línea que
que hemos tenido siempre de que no desaprovechar cualquier ventana que se abra para hablar de lo que ocurrió en Venezuela en esos años de la Cuarta República y concretamente en relación con la desaparición forzada en el gobierno de Raúl Leoni, que se instaló como política de Estado dirigida y adiestrada instruida por Estados Unidos a través de la Escuela de las Américas. Hice contacto con esta directora, a la que no conocía. Me presenté como hermana de Alejandro Tejero, que era una foto que salía grande en esa exposición homenaje a los desaparecidos que recoge la película, y le mandé copia del libro que yo había escrito sobre el caso de Alejandro Tejero. Ella se entusiasmó mucho con la historia, nos conocimos, me hizo muchísimas preguntas y me preguntó si estaría dispuesta a que se hiciera un documental sobre ello. Por supuesto que dije que sí, porque esta es una historia que ha tratado de esconderse, tiene una total vigencia hoy en día, puesto que a este gobierno y al anterior, al de Chávez, lo han acusado, siempre sin pruebas, de cometer delitos de desaparición forzada. Y aquí, hasta en la Constitución actual, está prohibida expresamente la desaparición forzada, incluso dándole facultad a cualquier funcionario que pudiera recibir orden en ese sentido para desacatarla. Bueno, yo precisamente hice una captura de pantalla hoy cuando venía aquí sobre cómo trata Internet la desaparición forzada, y me llevo la sorpresa de que sale en la página de Amnistía Internacional, incluso sin abrir la página, porque fue captura de pantalla, sale Amnistía Internacional, dice, las autoridades, esto es de 15 de julio de 2025, dice, las autoridades venezolanas han cometido y siguen cometiendo desapariciones forzadas como parte de su política de represión. Bueno, yo quiero mencionar que Amnistía Internacional, que fue creada en 1961, en aquellos años de 1964, hablando a partir de Leoni, pero 67 concretamente con la desaparición de mi hermano, nosotros recurrimos a Amnistía Internacional para denunciar los hechos. Y Amnistía Internacional no recibió la denuncia porque se trataba de un gobierno democrático, yo le pongo comillas a eso de democrático, porque realmente formalmente era una democracia, pero era una represión propia de las dictaduras que más adelante vimos en el Cono Sur. Y hoy en día Amnistía Internacional se presta a hacerse eco de unas calumnias sobre desaparición forzada que no existen como política de Estado en este gobierno, y dice que han cometido y siguen cometiendo. Bueno, esto es indignante, pero a la vez demuestra la importancia que tiene este tema en la actualidad, porque muchas personas podrían pensar, bueno, sí, ya eso es tema pasado, es lo de ahora. No es tema pasado, es presente, porque lo tratan de utilizar como arma contra el gobierno de Chávez y ahora el de Maduro, aprovechándose de la repercusión que tuvo sobre todo en Argentina la desaparición forzada, y que por fin a partir de ahí quedó claro que es un crimen de lesa humanidad, de los crímenes más horribles que se pueden cometer, y ellos tratan de utilizarlo como instrumento, pero a la vez borrando lo que fue verdad en esos años de la Cuarta República. Entonces la vigencia es total, y yo siento un compromiso moral como hermana de un detenido desaparecido de dar testimonio, porque a los que fuimos familiares de ellos no nos pueden venir con cuentos, porque lo vivimos, sabemos lo que es de verdad la desaparición forzada,
Y en ese compromiso que siento de que tenemos que dar testimonio, surge la autorización que di para que el documental Jueves en el Broadway narre la historia de ese detenido desaparecido que fue uno entre muchísimos en la Cuarta República. En efecto, yo voy a decir un complemento de eso que ha dicho pues la gran amiga Maite. Ocurre que el gobierno que comenzó el comandante Chávez continúa el patriota, líder obrero Nicolás Maduro Moro. No hay forma de que lo ataquen. Ya entonces reactivaron ahora como denuncia que acá se están desapareciendo presos políticos. Eso es un acto criminal que viene dirigido al Departamento de Estado, es decir, de la United States, porque aquí no hay absolutamente ningún desaparecido. Una cosa es cierta, hay presos políticos que no son políticos, sino que cometieron, policías que cometieron algún desatino y mataron a un obrero o pelearon, y están presos los policías en todos los centros penitenciarios de acá de Venezuela. Pero eso es lo único que ellos tienen como argumento ahora que han utilizado. El fenómeno de Leoni rebasó todos los límites. Es verdad que Betancur fue el que comenzó eso, con aquello de la Constitución, de la Constitución Nacional. Lo primero que dijo es: esto hay que violarlo, pues esto no sirve. Y de hecho lo hizo. Y lo puso en práctica Leoni. El primer desaparecido fue Alberto Lovera. Después que Alberto Lovera aparece, comienzan entonces las detenciones, y entre el 66 y el 2000 y el 99 hubo alrededor de, como redije en el texto leído anteriormente, 200.000 desaparecidos de los presos, de los cuales unos 3.000 fueron desaparecidos. Eso lo puedo yo avalar porque era periodista, como se dice, de calle, reportero en relación a eso, en el semanario que pasa en Venezuela, el diario La Extra, El Siglo, que no llegó a los 100 días porque lo cerró Leoni a los 96 días. Le cedo la palabra pues a la amiga Maite. Sí. Mira, hay un detalle muy importante. Delsa Solórzano, en el gobierno de Chávez, salió denunciando que había detenidos desaparecidos, y que las madres no se atrevían a denunciar. Por supuesto, los familiares de detenidos desaparecidos de esa época nos reunimos, y José Vicente Rangel era vicepresidente en ese momento, y convocó a una rueda de prensa donde asistimos los familiares, que sí sabíamos que una madre, frente a la angustia de un hijo, jamás tiene miedo. Ahí empezaba la falsedad y la prueba del desconocimiento que ellos tienen sobre lo que es el sentimiento humano. Con motivo de esto, constituimos una asociación que se llamó Asociación Bolivariana contra el Silencio y el Olvido, y empezamos a recolectar la mayor cantidad de nombres, fechas y vidas de esos detenidos desaparecidos, para que dejaran de ser un número abstracto. Ahí esto continuó con la Comisión de la Justicia y la Verdad, que todavía siguió ampliando no solo esta investigación, recolectando nombres, sino que incluso logró recuperar algunos cadáveres que habían estado desaparecidos desde esa época, después de haber sido asesinados por los cuerpos policiales. Y además hicieron algunos juicios en relación con estos casos. Posteriormente está habiendo en estos momentos un trabajo excelente de Omar H., que son unas efemérides diarias de
detenidos desaparecidos y de asesinados, y viene la reseña de la vida de ellos y la foto en casi todos los casos. Es decir, es a partir de Chávez que se nos abrió la oportunidad de poder hablar de estos casos con las pruebas en la mano, demostrarlo, porque esta historia fue, pero sigue siendo tratada de silenciar por la oposición, que lo utiliza como arma contra el gobierno actual, y por eso es nuestra obligación seguir tocando ese tema para que esta historia se conozca, de que en la Cuarta República, y aspirarían a volver, fue política de Estado. Y como Manrique acaba de mencionar el caso Lovera, vale la pena mencionar que Lovera, que fue en el 65, es decir, ya también con el gobierno de Leoni, que es, como he dicho, cuando se instaura como política de Estado la desaparición forzada. Cuando aparece el cadáver de Lovera, que había sido detenido, desaparecido, como siempre negada la detención, que era la constante cuando querían desaparecer a las personas, negaban la detención. Cuando aparece el cadáver, el cinismo del gobierno de esos años llegó al extremo de decir que sus propios compañeros lo habían detenido, lo habían asesinado. Ciertamente en esa época había surgido una línea de paz democrática por parte de un sector del Partido Comunista, y otro sector seguía fiel a la continuación de la lucha armada, que surge como una necesidad de defenderse frente a los asesinatos que habían comenzado de Betancourt, en toda manifestación que se diera por reivindicación de derechos, como fue la de los desempleados en la Plaza de la Concordia, que fueron asesinados cuando lo que estaban pidiendo era posibilidades de empleo. Y ahí fueron los primeros crímenes del que instauró el dispare primero y averigüen después. Y el gobierno decía que cuando aparecían los cadáveres, que habían sido asesinados por los propios compañeros. Es decir, nunca se admitió que desaparecían a los detenidos. Por eso es importante seguir en la actualidad con el testimonio de los que tenemos las pruebas de lo que sucedió. Tenemos la obligación de seguirlo dando, es un compromiso moral. Bueno, entonces refiriéndonos, le decimos a nuestros radioescuchas que están en la sintonía del programa Cimarrón Radio, el cual puede ser escuchado por el seno.fm Somos Asamblea Radio. Tenemos como invitada especial a la doctora Maite Tejero, quien a su vez está desempolvando lo que corresponde a las desapariciones forzadas, entre ellas la desaparición forzada de su hermano Alejandro Tejero. Tengo en mis manos un libro titulado La desaparición forzada en Venezuela, 1960-1969, cuyo autor es Agustín Arzola Castellanos. En una parte de aquí del libro dice que parte denunciante del fenómeno de desaparecidos en Venezuela, las numerosas denuncias de desapariciones políticas en la década del 60 fueron realizadas principalmente por dos grupos. Por un lado, tenemos los hechos por los familiares de personas desaparecidas. Entre ellos tenemos que era una de las personas que es la hermana de Alejandro Tejero, desaparecido en esa época. El segundo grupo denunciante está representado por las organizaciones políticas en las cuales militaban las personas que fueron privadas de su libertad y luego desaparecidas, principalmente el MIR, el PCB y el Partido Revolucionario de Integración Nacionalista, PRIN, quienes realizaron múltiples denuncias sobre desapariciones forzadas de carácter político a fin de obtener una respuesta oficial. La parte de familiares dice: el 17 de abril de 1968 fue denunciada en la Cámara de Diputados de la época del Congreso Nacional la desaparición de los detenidos políticos Francisco Palma Prado, Eduardo Navarro Laurens y Alejandro Tejera Cuenca, hermano de la compañera que tenemos aquí como invitada especial hoy, Maite Tejero. En carta dirigida al presidente de este cuerpo del Congreso Nacional, firmada por la señora Carmen Navarro de Acosta, María Teresa Cuenca de Tejero, madre del
del desaparecido y Antonieta Palma, estas denunciaron además que a pesar de haber recorrido el CIFA, que era el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas en esa época, y los campamentos antiguerrilleros del Guapo, Urica, Yumare y Aroa, no tenían noticias de sus familiares. Posteriormente, el diputado José Vicente Rangel, que fue una figura valiosa luchando por el que se supiera que dónde están esos desaparecidos, señaló en esta misma sección que estas denuncias coincidían con otras informaciones que poseía la Comisión de Política Interior. Una de las protagonistas de esta denuncia es la señora María Teresa Cuenca Tejero, madre de nuestra invitada Maite Tejero, una mujer incansable en la búsqueda de una respuesta sobre el paradero de su hijo, el militante del Partido Comunista Venezolano Alejandro Tejero, quien junto a su hija María Teresa Tejero, que la tengo a mi lado, Maite Tejero, nos señalaron ante qué organismo realizaron las denuncias de la desaparición de este, en entrevistas que le realizáramos. Al respecto, citamos en esa oportunidad a María Teresa, a José Vicente Rangel, ante qué instancia, hizo la pregunta, se denunció el caso de la desaparición de Alejandro Tejero Cuenca y cuál fue la respuesta obtenida a partir de ello. María Teresa Cuenca, que era la madre del desaparecido Alejandro Tejero, dijo: ante la Fiscalía General de la República, ante el Congreso, con el entonces diputado José Vicente Rangel, que era en ese momento el paño de lágrimas de todos los familiares que andábamos en esa situación, y además la persona que se movió con total efectividad hasta el punto de lograr tanta prueba documental que se hicieron públicas, y en los cuales a instancia de José Vicente Rangel participaron comisiones del Congreso pluripartidista. También denunciamos ante Amnistía Internacional, que no hizo nada. Esas eran las palabras de la madre del desaparecido Alejandro Cuenca. Y ahora en cambio dicen que aquí hay desaparición. Entonces, es lo que ahorita nos acaba de decir la abogada Maite Tejera, que Amnistía Internacional dice que ahora existen desapariciones en el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro. Entonces, para que ustedes vean. Continúa nuestro compañero Chino Manrique. Bueno, mira, haciendo una recapitulación, diríamos que los primeros 3 muertos fueron en la Plaza de la Concordia, como acaba de decir la invitada especial Maite, cuyo hermano pues Humberto Tejero Cuenca fue desaparecido. Fue en la Plaza de la Concordia. Eso era lo que había quedado del pacto, el plan de emergencia que había fundado Wolfgang Larrazábal. Betancur lo fue a eliminar, hicieron una manifestación y salieron, y no llegaron a salir una cuadra de la Plaza de la Concordia cuando les cayeron a tiro. Ahí hubo los 3 primeros muertos. Después comienzan a seguir matando y tiraron varios atentados contra el comandante Chávez y tiraron otro atentado feo, que murieron unos que andaban en un avión, contra nuestro presidente actual, Nicolás Maduro Moro. La cuestión de la oposición viene hoy sometida, y lo repito y repetiré, desde los Estados Unidos. Ahora, como hay un senador que acaba de hacer un planteamiento contra Trump, parece, dice Trump, que tiene unas declaraciones que anda por allí en Europa, que él no tiene disposición para someter a la América Latina y menos al Caribe como una operación. Pero entonces esa cantidad de barcos que hacían eso, ese instrumental de guerra, que lo llegaron a utilizar en Vietnam y sin embargo salieron derrotados. ¿Para qué tienen esos barcos allí? Porque ya surgió dentro del mismo Estados Unidos la situación de denuncia. Aquí hubo desaparecidos y yo me resteo diciendo que aquí no hay un desaparecido. Aquí los que han estado presos están presos. ¿Por qué? Por haber cometido algún delito. Todas las cosas que yo he señalado la han hecho contra el gobierno bolivariano en los 25 años que
viene gobernando desde 1999, cuando se le puso la cruz de entierro al pacto de punto fijo. Luego, pues, continuamos entonces con Cimarrón Radio. En el tema de hoy es la correspondiente a la desaparición forzada en Venezuela de 1960 al 69. Y tenemos como invitada especial a la doctora Maite Tejero, hermana del desaparecido Alejandro Tejero. Doctora, entonces, ¿qué nos puede decir hasta qué punto marchan esas investigaciones a estas alturas? Cuando sabemos que hay más de 3.000 desaparecidos, entre ellos está su hermano. ¿Cómo marchan estas investigaciones? Sí. Bueno, fíjate, primero hago la acotación de que no es del 64 al 69, porque si bien fue instaurado como política de Estado durante el gobierno de Raúl Leoni, las desapariciones siguió habiendo desaparición forzada con Caldera y con los gobiernos que siguieron, porque claro, los funcionarios que habían sido adiestrados para eso seguían. Entonces, esta afirmación de que fueron instruidos por la Escuela de las Américas ya no es solo nuestra. El propio Pentágono en 1996 desclasificó la información de que ciertamente habían entrenado a militares venezolanos, y yo agrego, y civiles también, en la Escuela de las Américas para las prácticas de tortura y desaparición. En esa época tuvimos ocasión de ver incluso los manuales que utilizaron. Yo pienso que esos mismos manuales siguieron utilizándolos después en el Cono Sur, donde esa masividad que se dio ciertamente superó el número que se había dado en Venezuela, permitió que por fin se tuviera conciencia del delito de desaparición forzada. Porque en la época nuestra, esa figura del detenido desaparecido no se conocía. Y como en lo formal era una democracia, nuestra afirmación de que habían sido detenidos y la negación del gobierno de turno de que no los habían detenido, mucha gente creía al gobierno. Y al exterior, como al ser una democracia sumisa al imperialismo yanqui, se trataba de presentar como una democracia modelo, bueno, por supuesto, entonces ese delito no existía. No existía, entonces era la palabra del gobierno contra la palabra nuestra. Y después, claro, se conoce ya lo que es la figura del detenido desaparecido, es a partir de lo que sucedió, sobre todo en Argentina, que fue masiva la movilización de esas madres admirables, y es donde se toma conciencia, y por eso, repito, la obligación que considero que tenemos los familiares de esos detenidos desaparecidos de esa época en dar testimonio para que quede claro que se inauguró esa figura como política de Estado dirigida por los Estados Unidos, se inauguró en el gobierno de Raúl Leoni. Porque si no queda como que los desaparecidos fueron en el Cono Sur bajo las dictaduras del Cono Sur. No. Comenzó con esa democracia sumisa que existió en la Cuarta República. Y bueno, lo que me preguntabas, sí, efectivamente, fíjate, con motivo de la desclasificación del Pentágono, nosotros aprovechamos esa situación en la onda que te digo de que aprovechamos cada puerta que se abre para denunciarlo, y retomamos los casos, y por Noticia Crímenes, con la ayuda de Tarek William Saab, lo llevamos a los tribunales. Eso fue antes de Chávez. Lo llevamos a los tribunales más o menos al desclasificar el Pentágono, o sea, en el 97. Lo llevamos por Noticia Crímenes, pero nuevamente ahí salimos derrotados. La juez dijo que como era que de todo lo que habíamos presentado, lo que se deducía era muerte, y por lo tanto los delitos estaban prescritos. Que el tratado contra la desaparición forzada había sido firmado por Venezuela en esa imagen que Venezuela se daba hacia el exterior de respetar los derechos humanos, pero a lo interno
no había sido ratificado por el Congreso, por lo tanto no era ley de la República. Y así nos despacharon. A partir del gobierno de Chávez, como nos dan apoyo total, hubo revisión de esa sentencia y se demostró el delito efectivamente y se pudieron abrir algunos juicios. Y es a partir de ahí que no solo hubo juicios, sino que hubo algunos condenados, y a partir de ahí es que hemos podido tener estas publicaciones que permiten conocer la historia de esos años, ¿no? Bueno, yo quisiera ampliar un poco sobre esto. Precisamente, ¿quién fue Tejero Cuenca, su hermano? ¿Qué hace ella actualmente y qué hicieron con su madre? Me acuerdo, visitando todos los rincones de presos políticos en aquellos días en búsqueda de su hijo. Yo quisiera oír algo respecto a eso. Bueno, fíjate, la historia comienza porque la Fiscalía en esos años estaba totalmente al servicio del gobierno y por supuesto no hacía absolutamente nada, sino a los familiares lo que nos transmitía era: el gobierno dice que no los ha detenido. Y nosotros insistíamos, bueno, pero la Fiscalía debe investigar, estamos dando las pruebas que tenemos, porque afortunadamente siempre se lograban pruebas. Por ejemplo, en el caso de Alejandro hubo testigos de la detención y lo vieron como normal. Nos contaron que eran testigos de su detención cuando vieron por los remitidos de prensa, porque en esa época, hago un paréntesis aquí para decir que el Nacional, dirigido por Miguel Otero padre, sí era un periódico que nos daba apertura para estas noticias, entonces sacaba los remitidos, porque el Universal ni siquiera pagando los remitidos los publicaba. Entonces en el Nacional salían remitidos y, por ejemplo, en el caso de mi hermano hubo un profesor que dijo que presenció la detención frente al cine Broadway de mi hermano Alejandro Tejero y Eduardo Navarro. Los metieron a los dos en un Volkswagen. Posteriormente, gracias a la movilización de José Vicente Rangel, que como acaba de leer aquí el amigo León de declaración de mi mamá, fue el paño de lágrimas de esos años, era con la única persona que contábamos para que efectivamente nos acompañara en esa lucha y en esa investigación. Él incluso movilizó comisiones del Congreso a detenidos que declararon haber visto en Yumare a mi hermano torturado, y todos esos testimonios en la Fiscalía no servían de nada. Y hay un episodio, por ejemplo, que con estas pruebas yo acompañé a mis padres al Comando de Operaciones Conjuntas, que era el general Asael Rangel, que después investigamos que él ni siquiera había sido graduado en la escuela militar, o sea que llegó ahí, debe ser porque lo entrenaron en la Escuela de las Américas. Y cuando mis papás le muestran las pruebas que tenemos de que está en Yumare mi hermano, ese señor agarró por un brazo a mi papá, lo jamaqueó y le dijo: si usted vuelve a repetir eso, lo dejo detenido aquí. Así se movían las cosas en esa Cuarta República, es decir, la indefensión era total. Si no hubiera sido por José Vicente Rangel y algún otro que acompañó, entre ellos Manrique, que siempre como periodista estuvo acompañando esas denuncias, bueno, no hubiera sido posible esta lucha, la soledad hubiera sido todavía más grande, pues. Bueno, esas exposiciones que se están oyendo me hacen recordar lo duro que el periodismo tan duro que yo transité. En una oportunidad me hicieron preso en la puerta de la Contraloría Municipal, que estaba al frente el que fue director también presidente del Instituto Nacional de Deportes,
y fue él quien me salvó, pero me habían ya detenido. Personas que habían sido comunistas se habían quebrado o estaban infiltrados y eran de la CIA y eran en los cuarteles, en todos los cuarteles habían agentes norteamericanos asesorando en la forma de las torturas. Eso se denunció en aquellas oportunidades. Y torturar para no matar, pero la gente se les moría. Y entonces, ¿qué hacían? Desaparecían el cadáver. Y eso hay un historial de gran amplitud que ojalá podamos hacer una reunificación de todo eso, ¿verdad? Para que tendríamos entonces una enciclopedia de 34, 35 libros como los de Oleari, que fueron 34 libros que los reeditaron en el 1974, cuando Carlos Andrés Pérez I. Yo creo que realmente hay que meterle al pecho a esto para formular y darle peso a la denuncia que viven diciendo en los últimos días de que aquí se está haciendo preso desaparecido. Yo no formaría parte de esto si estuviese seguro que eso estuviera ocurriendo, pero sé que no es así. Yo le cedo la palabra a Maite para ver qué nos dice al respecto. Bueno, fíjate que incluso hoy en día con la investigación que sigue y que se está publicando, pero que aspiramos que se recoja en un libro. Bueno, hoy en día mi reconocimiento no es solo al trabajo que está realizando Marache, que es excelente, un trabajo de investigación excelente con unas efemérides diarias, sino tengo que reconocer que Diosdado Cabello en cada programa recoge las efemérides de nuestros asesinados y desaparecidos y, bueno, eso te podrás imaginar cómo para los dolientes de esos seres nos llena el alma, pues, de ver que estamos teniendo oportunidad hasta de que ellos sean recordados institucionalmente, pues. Acá tenemos un libro que hemos traído, La desaparición forzada en Venezuela 1960-1969. Esta es una tesis de grado que presentó Agustín José Arzola Castellano en la Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela. Aquí está todo, en gran parte, no todo, que va, es imposible, pero está como un testigo de aquello. Esto fue editado en 2006-2007. Recordemos entonces, aparte del caso que nos compete, el libro mío también. El libro de la compañera que yo traje mi libro. Está en el maletín. Con respecto a las desapariciones forzadas, y en el caso de la abogada María Tejero, Maite Tejero, que es la hermana de... no, se llama Angélica el libro. Hermana del desaparecido Alejandro Tejero. También hay otras figuras que se dieron a conocer después desaparecidos, como el caso de Víctor Soto Rojas, que fue lanzado de un helicóptero. Tuve la oportunidad de muchacho de hablar con un oficial del ejército, que era precisamente familia de ese compañero de Gamboa, que yo le dije, primo hermano, era capitán Faria Gamboa, que estuvo en la escuela de paracaidismo, en el batallón de paracaidistas, fue comandante. Entonces yo en una oportunidad le pregunté a él, eso es que están diciendo por ahí, en plena época de la Cuarta República, de que están lanzando a los fuerzas políticos del helicóptero, era Víctor Soto Rojas que todavía. Entonces me dijo, parece que hay algo de eso, me dijo él en esa oportunidad. Él era primo de Gamboa, que lo hablamos antes. Entonces él no se negó, me dijo que al parecer estaban lanzando los presos, los detenidos del helicóptero. Y ya después apareció Víctor Soto, no apareció nunca Víctor Soto Rojas también, que se cansaron de buscarlo y jamás apareció. Solamente apareció recientemente en el cementerio del sur.
un camarada que... Sí, Noel Noel Rodríguez, Noel que la Rodríguez. mamá acaba de fallecer en estos días. de casi 100 años, tenía 99, pero ella afortunadamente sí logró recuperar los restos En el cementerio del sur. Sí, y con la ayuda de la Asamblea Nacional y de la Comisión de la Justicia y la Verdad. Totalmente. Y bueno, murió sabiendo que por lo menos pudo darle sepultura a su hijo en el lugar que ella aspiraba. Entonces, yo digo que llaman algo de su libro. Maite Tejero también tiene un libro, se llama Angélica. ¿Qué nos puede hablar sobre ese libro? Sí, lo que pasa es que ahorita no estamos en el aire, ¿no? Sí. Bueno, sigue al aire. ¿Estamos en el aire? Sí. Sí. Bueno, mira, yo escribí un libro sobre el caso de mi hermano. Este libro fue el que yo le remití. A la directora Marubí Leonet, directora de la película Lunes o Martes, Nunca en Domingo, y que ella la motivó a hacer el documental y contactó a Manuela Blanco, documentalista, que han hecho el documental al cual estoy invitando, que va a ser exhibido el próximo viernes en la Escuela Latinoamericana de Medicina, en la esquina del Chorro, en el auditorium del piso 2. Eso va a ser viernes a las 10 de la mañana. Sí. Bueno, yo hice este libro precisamente en ese afán de que hay que dejar testimonio de estos casos que pretenden ocultar, y yo lo dediqué, este libro, a los que nunca han traicionado sus principios, en primer término, porque es muy triste ver cómo algunos increíblemente los han traicionado, ¿no? Y además las víctimas, que muchas de estas víctimas fueron producto de las delaciones. Después digo, a los que saben lo que significa el secuestro de un ser querido por el poder de un Estado, a la Asociación Bolivariana contra el Silencio y el Olvido, ABECONSOL, porque nació para que ninguna de ellas ni ninguno de ellos fueran olvidados y esos hechos sean conocidos por las nuevas generaciones. A Eduardo y a nuestros hijos Eduardo, Gustavo y Alejandra, por lo mucho que han significado en mi vida. A Jaime, a mis nietos, prolongación de ellos y estímulo principal de esta idea realizada. A los nietos de todos, porque pertenecen a la generación del futuro y por ello la esperanza. Es decir, han ido saliendo afortunadamente publicaciones sobre algunos de estos casos. Perfecto. Entonces, muchas gracias entonces a la abogada Maite Tejero, quien fue nuestra invitada de hoy, con el tema de las desapariciones forzadas, incluyendo esas desapariciones que hubo en Venezuela entre los años 60 y 69, y posteriormente también continuó con los gobiernos de la Cuarta República, y entre los desaparecidos figura un hermano de ella, Alejandro Tejero. Entonces, estimados usuarios y usuarios, hemos llegado al final del programa Cimarrón Radio, que fue transmitido por la emisora Somos Asamblea Radio, por el apoyo a la difusión de las ideas y la libertad de expresión que impulsa la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que preside el diputado Jorge Rodríguez. Primer vicepresidente, diputado Pedro Infante. Segunda vicepresidenta, diputada América Pérez. Secretaria María Alejandra Hernández. Subsecretario José Omar Molina. El programa Cimarrón Radio se puede sintonizar por el link seno.fm/Somos Asamblea Radio, emisora que coordina la Oficina de Participación Ciudadana a cargo del licenciado José Perales. Trabajamos en esta emisión de Cimarrón Radio, operadores Miguel Herrera y Charles Bompar, fotografía y video Gaspar Pinto, asistencia técnica Baisi Peña y Norma Castillo, redes sociales Adelima Castillo y Franklin Silva, periodistas León Oliviera, Ángel Bastidas, Antonio Chino Manrique y Antonio Rodríguez. Todos miembros del Colegio Nacional de Periodistas, de la Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Hasta el próximo lunes del programa Cimarrón Radio de 10 a 11 de la mañana. Muchas gracias. Buenos días. El Estado garantizará la atención integral y el respeto a la dignidad humana de las adultas y los adultos mayores. Diputado Wills Rangel. Es una revolución donde 5 millones de hombres y mujeres han sido